Buenas tardes, bienvenidos a los jueves de Religión Digital. Hoy nos encontramos en nuestra oficina intentando recuperar poco a poco esta normalidad que nos ha arrebatado ese bicho, el maldito coronavirus. Y aún así, con esta normalidad, con esta falsa normalidad, vamos a intentar seguir trabajando, seguir apostando por la vida, por la discusión y por la pluralidad. Hoy me hace especial ilusión el webinar de esta tarde porque vamos a hacer un poquito de todo eso, de pluralidad, de compromiso, de personas que dijeron sí, muy diferentes entre sí, pero con muchas cosas en común y mucho de lo que aprender. Son 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres, consagrados. Esta semana estamos celebrando la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y me interesa, y creo que va a ser un debate muy interesante para todos los que estamos aquí. Si queréis, antes de comenzar, bueno, como siempre sabéis que estos jueves de RD los organizamos en común con el Banco Sabadell, que nos ayuda con el soporte, y con Católicos en Red, con Gabriel, que está aquí detrás a los mandos técnicos. Y si os parece, pues empezamos presentando a cada uno de ellos. Arrancamos con María Luisa Berzosa. María Luisa, que creo que estás en Roma. Sí. ¿O dónde estás? En Roma estoy. Jesuitina, consultora de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. No sé, una primera intervención general. No sé si... A mí me gustaría, pero si no ya te lo preguntaré después. ¿De dónde viene tu vocación y cómo te sientes hoy? Mira, Ese sí que ya. viste. Buena pregunta, sí, me metes en un arco de vida, de principio hasta hoy, casi. Yo estudié el Colegio de Jesuitinas, bachillerato, interna, soy de Valladolid, de un pueblo donde mis padres eran maestros y, bueno, no había opción de estudiar allí, más que cuando fuimos a la escuela con ellos y después al ingreso de bachiller, que lo hicimos libres, los 4 hermanos que somos, ya fui al colegio. En el colegio, estando interna, muchas religiosas que estaban con nosotras, que nos atendían, que nos cuidaban, además de darnos clase, como vivíamos allí, pues hablaban mucho de las misiones. A mí en la época de la adolescencia me empezó a rondar este tema de ser misionera. Pero cuando salí del colegio, que fui a Madrid y hice unas oposiciones, fui funcionaria del Ministerio de Información y Turismo en aquel tiempo, pues esa idea se me fue, pues porque empecé a salir con chicos, con chicas, a divertirme mientras trabajaba, etcétera. Pero en algún momento volvió esa pregunta, esa inquietud, y esos años de trabajo en Madrid fueron los que determinaron que yo eligiera este camino. No se hablaba en aquel tiempo de discernimiento, pero sí, de alguna manera fui acompañada a hacer este proceso y a tomar la decisión cuando tuve la mayoría de edad, porque en mi casa no lo veían con muy buenos ojos y tuve que esperar. Entré en la congregación, que es de espiritualidad ignaciana, Hijas de Jesús, jesuitinas como nos llaman, y dedicada a la educación, como mi madre también había sido alumna de Valladolid, mi hermana y yo también, un poco seguíamos ese camino. Entrando en la congregación, avanzando el proceso de formación y demás, yo fui redescubriendo la espiritualidad ignaciana como una forma, como un marco de vida, vamos a decir, que me configuraba perfectamente como mujer, que me ayudaba a integrarme por dentro, que me armonizaba, que me permitía ser y sentirme mujer. Para mí eso ha sido siempre muy importante, ¿no? Primero soy mujer, después he hecho una opción, pero ese ser femenino. Y yo me sentía libre, me sentía muy liberada desde poder ser yo y poder hacer esa opción en favor de la educación en este contexto de congregación, ¿no? Mi vida laboral, porque ahora estoy jubilada, ha pasado, se ha dedicado a esta labor de la educación, lo cual me apasiona. Creo yo también que tengo algo genético incorporado de la herencia paterna y materna, ¿no? de la educación. Después estudié en la Congregación Ciencias de la Educación, o sea que todo se ha ido subrayando, ¿no? Estos años dedicados a la educación los he vivido en Argentina, muchos, trabajando en Fe y Alegría, en Italia también con el movimiento de Fe y Alegría,
Después volví a Madrid y estuve de voluntaria en Entre Culturas y ahora he vuelto a Roma, es mi tercera vez porque vine a estudiar, después estuve con la Fe y Alegría con los migrantes latinoamericanos y ahora sigo siendo educadora porque esto es también como mi ser de mujer, no es una marca indeleble. Y ahora educo o soy educadora de otra manera porque me dedico sobre todo a dar ejercicios, acompañamiento espiritual, retiros, formación, ¿no? Entonces ya llevo 57 años en la congregación. La verdad que yo creo que por regalo de Dios puedo decir que siempre me he sentido en mi lugar, siempre he sentido que este es el zapato que se acomoda a mi pie y que puedo caminar muy bien porque esta soy yo y este modo de ser mujer y cristiana y consagrada pues hace que parte de mí, no puedo separarlo, es una integración completa, ¿no? Entonces, el otro día cuando nos lanzaba esta pregunta yo pensaba, María Luisa, si volvieras a nacer, si te diese la vida otra oportunidad, pues yo volvería a elegir este camino, sinceramente. He tenido mis momentos de luz, de sombras, de crisis. Puedo decir que no he tenido crisis vocacional, otras crisis sí. Y sin embargo, me siento plena, siento que mi vida es fecunda y fecundante, que doy y recibo muchísimo, porque el tema de educación es mutuo, es dar y recibir, ¿no? Entonces ahora Esa vivimos... pregunta os la quiero plantear un poco después, porque me parece súper interesante, sobre todo desde el punto de vista de un laico que también a la hora de hacer opciones de vida, que también pretende que sean definitivas, esas dudas de me he equivocado, no estoy donde debía estar, puedo echarme para atrás. Claro, entiendo que también sucede en el caso de la vida religiosa. Pues si te parece lo comentamos después Sí, en el diálogo, ¿de perfectamente, acuerdo? porque la vida no es Muchas lineal, tiene gracias. muchas subidas y bajadas, ¿no? Bueno, pues Claro, luego seguimos claro, hablando, Jesús, si te parece, como la propia vida. para dar espacio a Estupendo. mis compañeros y compañeras. Genial, gracias María Luisa. Tenemos también a Jesús Díaz Sariego, que es el provincial de la provincia de Hispania, de los dominicos, creo España, sí. que lo he dicho bien, y Sí, sí, muy bien. vicepresidente de CONFER. Los dominicos es una de las órdenes con más solera, digámoslo así, más reconocidas en todo el mundo. ¿Cómo surge tu vocación y por qué? ¿Y por qué dominico? Sí, bueno, buenas tardes, Jesús, y gracias por participar con mis compañeros pues, en este diálogo, ¿no?, fraterno entre nosotros. Bueno, yo puedo decir que el haber nacido en una familia cristiana de práctica religiosa, eh, eso ha hecho pues, que el contacto con lo religioso ya desde la niñez fuera bastante frecuente, ¿no? Y he de decir por qué con la orden de los dominicos, por qué con la orden de predicadores, pues porque ya mi familia estaba muy en contacto con algunos colegios de los dominicos, en concreto yo soy asturiano, en concreto el colegio de Oviedo, he nacido muy cerquita de Oviedo y esa es la razón por la cual me fui de alguna forma poniendo yo también en contacto cuando llegué ya pues a los 10, 11 años, estuve en lo que entonces llamábamos la escuela apostólica de la Virgen del Camino en León, que entonces pues los dominicos teníamos allí, ¿no? Y he de decir que con respecto a la vocación, sí recuerdo, es algo que me ha acompañado siempre, cuando ya estaba avanzada la adolescencia, sí recuerdo un profesor de religión que nos hacía leer las parábolas de Jesús y los milagros de Jesús, es decir, textos del Nuevo Testamento, y a mí empezó a llamarme la atención no tanto lo que Jesús decía o el discurso, ¿no?, de Jesús, como el modo que Jesús tenía de acercarse a la gente y a todo tipo de gente, ¿no? Y esa para mí, yo diría como que es una clave inicial o incipiente de, bueno, de una vocación, quizás para la vida religiosa y la vida religiosa dominicana, ¿no? Puedo decir que cuando llegué ya pues a mi edad universitaria, sobre todo estudiando filosofía y ciencias de la educación o pedagogía, como que estudiábamos también entonces, también con los dominicos, siendo ya fraile profeso después del noviciado. Yo inicié mi noviciado con 19 años recién cumplidos, ¿no? Sí observaba cómo la orden a la que ahora pertenezco me enseñó mucho, me estaba enseñando en aquel momento mucho pues a ver el mundo.
y sobre todo a cómo relacionarnos con el mundo, ¿no? Eran los años 80, la década de los 80, eran unos años donde, bueno, pues la democracia en España intentaba también asentarse, había cierta conflictividad social en aquel momento, y aquella filosofía que uno aprendía, aquel acompañamiento, aquellos profesores, nos insistía mucho en mirar al mundo. Hacíamos quizás más esfuerzo en mirar hacia afuera que mirarnos más hacia nosotros mismos, ¿no? Y yo diría que fueron años que a mí personalmente me marcaron. Luego vino los estudios de teología y puedo decir que la teología me ha marcado desde esta perspectiva, ¿no? En lo que he estudiado. Es más, hoy en día, eh, si algo me hace sufrir es cuando percibo que o uno mismo, o la orden a la que uno pertenece, o la iglesia en general, no conecta bien con el mundo, o no dialoga bien con el mundo, o no somos capaces de entender el mundo por donde va. Esto sí me hace sufrir un poco, porque sí vería como que ahí pues la propia vocación quizás se resiente quizás desde esta clave, ¿no? Y yo diría, estoy muy de acuerdo con lo que acaba también de decir María Luisa, ¿no? Es decir, a lo largo de la vida, pues uno, por supuesto, pasa por sus crisis, ¿no? Sus momentos de mayor dificultad. Son crisis de crecimiento, son crisis también de sentido, son crisis de decir, bueno, ¿por qué y en aras de qué desgasto mi vida, ¿no? Pero puedo decir que hay algo fundamental en la propia vida que se mantiene y es el sentir la felicidad de creer haber acertado en la opción que en su día uno pues ha tomado, ¿no? Y esto pues me da al mismo tiempo mucha serenidad, mucha paz y me reilusiona, sobre todo cuando hay momentos de dificultad, ¿no? Que estamos En viviendo entornos además inmediatos. uno especialmente difícil, todos, pero la vida religiosa también. Luego te preguntaré sobre algunos Muy bien. datos, sobre cómo está sufriendo la vida religiosa en España el impacto del coronavirus. Pero esto que decías me parece muy interesante. Vamos a una persona que ha vivido en plena movida, como quien dice, su vocación religiosa. ¿Cómo volver a reenganchar la vida, no la vida consagrada, sino el ser cristiano en una sociedad en la que determinados valores y aspectos pues ya no se dan por supuestos? Yo creo que es un tema también que deberíamos abordar. Muchas gracias, Muy Jesús. bien, gracias. Tenemos también, iba a decir, los profanos dirían, pues la única contemplativa de verdad, pero no es así. Probablemente sí que es la única de los cuatro que tiene una vida religiosa más, bueno, encerrada, no sé cómo decirlo. Esperanza Tares, que es benedictina, que es la abadesa del monasterio de San Pérez de Les Pouleles, que creo que lo hemos puesto mal en la invitación. Disculpa, los correctores son malísimos. Te hago un poco Bueno, bienvenida lo primero. Aprovecho también para decir a todos los que nos estáis viendo que podéis saludar, podéis hacer vuestras preguntas, que intentaremos contestar a todas las que podamos a través de las redes sociales. Nos ha saludado ya Sor Lucía K, el Padre Ángel, desde Confer Jesús Díaz Zamora, y muchos otros amigos de todas las partes del mundo. Desde tu rincón, Esperanza, cuéntanos, ¿de dónde surge tu vocación? ¿Cómo se llega a llegar hasta donde estás ahora? Bueno, es un poco distinta a todo lo que han explicado mis compañeros, que me ha gustado muchísimo, tanto María Luisa como el Padre Jesús. Bien, pues mi vocación es a partir de la lucha obrera. Yo estaba encarnada en un grupo obrero y a partir de ahí, pues con la muerte de un militante, pues me se cuestionó nuevamente el hecho de Jesús, el hecho de seguir a Jesús. O sea, yo lo había descubierto en la JOC, había estado en la JOC de joven, bueno, aún era joven también, ¿no? Pero se me volvió a plantear, porque la lucha obrera pues había estado en otro mundo, ¿no? Luchando ahí con los compañeros y compañeras, y se me volvió a plantear el hecho de Jesús. En ese momento, pues tuve que hacer un poco de retiro, de pausa, para poder pensarlo, ¿no? Para poder
sentir también en mi corazón eso que me iba surgiendo. Entonces fui a Italia, un viaje a Italia, y estuve en Asís y también en Espelo. Precisamente iba a Espelo en ese viaje para conocer a Carlos Carreto. Había leído sus cartas del desierto y bien, quería conocerle. Y también en Asís estuve unas horas y allí bueno, tuve una experiencia que me marcó ya el hecho de la vocación. O sea, experimenté esa presencia de Jesús de alguna manera. ¿Cuándo entraste en el... En el monasterio entré en el 1975. No, 76, perdón. El año en que nací yo. Qué bueno. Sí, sí. O sea que ya está. Entonces, bueno, ya a partir de ahí ya me fui planteando mi vida, mi vocación. Carlos Carreto me puso en mi libro: Dio te busca y te vole tota sua. Eso es lo que me puso Carreto en el libro. Y eso es lo que he intentado hacer y vivir, sentirme feliz siguiendo a Jesús. Es interesante que desde la opción social acabes en un convento de clausura, ¿no, Esperanza? Sí, bueno, sí, sí. Yo, distintamente del Padre Jesús, que ha dicho él que en su noviciado y después con sus estudios tuvo esa dimensión de ver el mundo, ¿no? De esa dimensión social, ¿no? De contemplarlo y de poderlo ver, ¿no? Y de sentirlo al mundo. Pues yo lo he hecho al revés, pero también tengo esa dimensión que la llevo dentro, ¿no? De contemplar el mundo, de llevarlo dentro y de vivirlo. También lo llevo. No, eso no lo he olvidado. O sea que para mí es importantísimo. Además es que no hay que olvidar y no se olvida, la vocación tiene tantas aristas y tantas visiones que pueden ser todas perfectamente compatibles. Creo que se te oye un poquito mal porque por el cable de los auriculares creo que se escucha. Luego hacemos alguna comprobación. Vale. Gracias, Esperanza. Nos falta Santiago Agrelo. Teníamos a una jesuitina, una benedictina, a un dominico y también ahora a un franciscano con alma africana, pero muy gallego, arzobispo emérito de Tánger, que ya conoces esta dinámica de los jueves de RD porque participaste en una muy celebrada sobre las migraciones. Pero no nos llegaste a contar de dónde viene tu vocación, Santiago. Yo soy anormal, me parece a mí, porque no tendría que decir que yo no tuve vocación. A mí me llevaron siempre de un lugar a otro y siempre me dejé llevar. En ese sentido, me pregunto tantas veces realmente si soy un tipo normal o no. Y yo tuve mi primer traslado a los 8 meses y fue de casa de mis padres a casa de los abuelos paternos. En realidad fue una expulsión. Lloraba de noche y dormía de día y eso para padres trabajadores era un imposible. Así que mi primer traslado, y yo fui, supongo que no protesté, no lo sé, supongo que no protesté. Y a los 11 años se decidió un segundo traslado, que tuvo también algo de expulsión en el sentido de que parece que con aquel niño no se podía fácilmente y decidieron encerrarlo en algún sitio. Y el sitio que escogieron pues fue el seminario franciscano que quedaba cerca, a 18 kilómetros de casa. Ese es el origen de mi vocación franciscana. Lo curioso es que entré a los 11 años en el seminario, entré para no salir, entonces los seminaristas no iban a casa, los franciscanos, para nada, absolutamente para nada. Tanto es que la primera vez que yo regresé a mi casa, cuando empezaron a dar unas vacaciones, yo tenía 2 hermanos nuevos a los que nunca había visto, nunca. Es decir, que a los 11 años entré en clausura, una clausura rigurosa. Y lo que yo considero
que es la marca de Dios en mi vida. Es decir, yo no ni tenía edad ni tenía conocimientos para hacer opciones de ningún tipo. Y sin embargo, entré a los 11 años en aquel seminario con la idea fija de que aquello era para siempre. Y nunca me cuestioné esa idea. Llámenlo como quieran, si soy un pasado de rosca, pero las cosas funcionaron así. Y nunca jamás volví a cuestionar aquella entrada a los 11 años en aquel seminario. El resto me lo dio la orden franciscana, me lo dieron todo. La formación... Puedes decir que entraste sin vocación, pero fuiste amamantándote de vocación desde la obediencia. Es decir, yo no voy a salir de aquí y a partir de ahí... A ver, yo entré allí contento, feliz. Fui como quien va a unas Pascuas, que si hubiese entrado descontento hubiera salido al día siguiente. Y eso no cambió a lo largo de la vida. Y nunca me cuestioné nunca pensé en otras posibilidades, ¿no? Por eso me miro a mí mismo con una cierta normalidad en ese sentido. Pero tal vez sea el hecho, a veces me siento culpable, de que en mi vida franciscana me he sentido siempre profundamente feliz. Y mira que he derramado lágrimas, pero lágrimas. Hubo muchas lágrimas en mi vida. Y sin embargo, profundamente metido dentro de esta vida. Tal vez porque en esos primeros años de niño, en el seminario, pues pasé por el infierno y pasé por el cielo. El infierno fueron los escrúpulos, fue una cosa horrible. Y el cielo fue salir de ellos, no me preguntes cómo, pero... entonces, cuando en una vida haces la experiencia del infierno y del cielo, luego ya no la dejas, creo yo, porque empiezas a entender que esa es tu vida, esa es tu vida. Y claro, uno dice tu vida como si fuese una vida sola, y realmente no, son muchas vidas, porque entré en una orden que entonces era prácticamente de clausura. Ya te digo, desde el seminario no salíamos nunca. Y en la orden se salía a predicar, pero no más. Y luego vinieron los cambios a raíz del concilio y empiezas a ser una orden que se mueve en el mundo, entras en contacto con el mundo. Se acaba esa clausura y esa observancia regular, cae la muralla. Nuestros conventos normalmente tenían y tienen murallas, pero aquella muralla que entonces lo era de verdad, en realidad ahora cae y nosotros vivimos tan en el mundo como cualquier otro. Y eso te obliga a hacer opciones nuevas. Imagínate a dónde me llevó la vida después, entre emigrantes y, en fin. Entonces son muchas vidas las que uno vive. Son muchas vidas y además los cuatro tenéis en común, como entiendo que toda la vida consagrada, que tenéis una vocación personal, pero que vivís desde el principio en comunidad. Que eso es algo que muy particular también en vuestra vocación particular. Todos tenéis pues, una vocación específica a una vida religiosa, a un carisma determinado, pero todos vivís en comunidad compartiendo esa vocación con otros hombres y mujeres que tienen vivencias parecidas, pero también diferentes. Supongo que por ahí también viene lo que comentaba María Luisa. Ahora quiero que os interrumpáis y que habléis cuando queráis y como queráis. Pero ahí vienen también pues las comparativas, las experiencias compartidas de fe, las crisis compartidas, el ver... Yo no sé si tengo la misma vocación que mi compañero o compañera. Yo lo vivo de otra manera, estaré yo equivocado. No sé, esas crisis de fe de las que tú hablabas, María Luisa, no sé si viven de manera distinta por estar en comunidad, si es una ayuda. ¿Cómo compartís esa la convivencia es una fuente de gozo y una fuente de dificultad, pero la convivencia familiar, la convivencia comunitaria, es una fuente de ayuda. Para mí es mucha ayuda la comunidad. Tiene sentido como en sí misma y también como lanzándonos a la misión. O sea, cuando hablan mis compañeros de el mundo, evidentemente, una se enamora de Dios, del proyecto de Jesús y se enamora del mundo, porque no está separado, ¿no?
Yo muchas veces cuando tengo dificultades en la convivencia, ¿sabes lo que me ayuda a pensar? Pues a esta hermana, que me cae más o menos bien o más o menos mal, también la han llamado el Señor. Y a esta otra también, y a esta otra también, ¿no? Y eso me ayuda mucho a decir, si somos convocadas, somos llamadas, y cada una desde nuestra originalidad, nadie somos iguales con nadie, ¿verdad? Yo ahora mismo vivo en una comunidad de 10 hermanas de 7 países. Es una riqueza enorme, ¿quién lo duda? Pero también hay que hacer su juego de cintura para relacionarnos, para sumarnos, para respetarnos, ¿no? Yo, me parece tan humano, o sea, lo que se vive en la comunidad y lo que se vive en la familia con la diversidad que somos, pero hay como, para mí, una raíz fuerte común, ¿no? Que es eso, vivir en comunidad, vivir en comunión, ¿no? Una raíz fuerte y después las ramas son dispersas, son diversas, son muy variadas, tiene cada una sus flores, sus frutos, ¿no? Me gusta mucho esa imagen porque es así, es muy fuerte lo que nos une, pero no es tanto. Es de raíz, es radical, ¿verdad? Pero después eso permite, cuanto mayor comunión, permite mayor diversidad, ¿no? No ramas desgajadas, no, sino ramas bien enraizadas, ¿no? Y eso da una relación entre nosotras, sí, no exenta de las dificultades de la diversidad, pero enriquecida por la variedad. Parece un juego de palabras, pero es así como lo vivo y lo siento. Una pregunta para cualquiera de los cuatro. ¿Hay envidias, Sí. hay dificultades Sí, en la convivencia, hay, no sé, trifulcas? yo Porque al final diría, es una familia que elegís, pero que no elegís, porque no es exactamente, no elegís a cada una de las personas con las que convivís, ni mucho menos, elegís el estilo de vida y el carisma. hombre, No sé si Jesús querías... sí, diría que un fraile mayor, ¿no? Que, bueno, ya falleció, él contaba siempre esta anécdota. Cuando era joven y la primera vez que vuelve a su casa, después de estar en el convento un tiempo, su madre le pregunta, bueno, hijo, ¿y cómo te ha ido con esos frailes con los que vives? ¿Cómo te va y demás? Y él respondió, hombres dejé y hombres encontré, ¿no? Quiero decir que la vida comunitaria es un aprendizaje. Es decir, somos hombres y mujeres normales, con nuestro temperamento, con nuestras zozobras, con nuestros puntos alegres, con nuestras cualidades, con nuestros dones, ¿no? Con nuestra capacidad de paciencia, mayor o menor, etcétera, ¿no? Pero yo en mi experiencia personal podría decir que parte de lo que soy se lo debo a los demás con los que convivo, con los que vivo, ¿no? Y un aprendizaje importante, entre otros muchos, de vivir en comunidad es el dar espacio a otros. Uno va mejor a la misión o desempeña mejor el proyecto comunitario de la misión cuando previamente lo comparte, lo vive, lo discute, lo reflexiona, lo reza, lo ora con los demás, ¿no? Con los demás, con aquellos con los que vive, haciendo comunidad, ¿no? No se va de la misma manera, me parece, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Todos habéis tenido o tenéis experiencias de mando en vuestras comunidades, en el caso de Jesús también en un organismo como Confer, en el caso de Santiago de mando lado, nada, ¿quién dice? de mando nada, absolutamente. Nunca he sido superior ni siquiera de mí mismo. Pero ha sido arzobispo hasta hace bien poco. Y la vida religiosa, a diferencia del escalafón, si se le puede llamar así, del sacerdocio, sí que sabe que sus cargos, excepto algunas excepciones, no siempre tienen que ser ahí. Uno puede ser provincial de los dominicos y mañana pasar a ser el cocinero de la comunidad o abadesa. No sé, en tu caso, Esperanza, ¿cómo está? ¿Qué crees que pasa con los obispos? Bueno, es muy complicado que alguno deje de ser obispo. Pero bueno, no quiero meteros en ese fregado. Pero ¿consideráis que esa posibilidad de que en el fondo, por mucho que os den una responsabilidad, no deja de ser eso, una responsabilidad temporal para ejercer una función? A ver, en este momento, en mi comunidad,
Yo soy un fraile como otro cualquiera. Me dan oficio semanal como a cualquier otro de los hermanos. Participo en todas las labores de la comunidad, en todas, desde recoger los platos hasta barrer lo que haya que barrer. Y si algo tengo de diferente con relación a los demás, es la carencia de derechos, porque los obispos que regresamos a nuestras comunidades no tenemos voz activa ni pasiva, con lo cual somos la última carta de la baraja, el 2 de bastos en la comunidad. Ahora a mí me encanta ser el 2. Sí. Interesante, no lo había cogido. Por cierto, lo de escalafón y lo de mando, todo esto entre comillas. Ya me entendéis que estamos en una charla distendida. Comentaba antes Jesús, lo de engancharse con la sociedad. ¿Cómo pensáis que está la vida religiosa en ese diálogo con la sociedad? ¿Pensáis que os ven como bichos raros, que os ven como personas que están apartadas? Al contrario, que estáis, y más en la situación que vivimos, las situaciones que estamos viviendo últimamente, de crisis, de pobreza, de dolor, de sufrimiento, de muerte, más cerca que nunca de cualquier persona que vive dentro de la sociedad. ¿Cómo os veis y cómo creéis que os ven? Yo personalmente creo que nos ven bien. Nos ven bien, o sea, no nos aceptan así, menos la gente que viene por aquí por el monasterio, y también las cosas que podemos hacer fuera, ¿no? Los compromisos que tenemos. O sea, yo creo que estamos trabajando conjuntamente con los laicos y hacemos cosas juntos, ¿no? Por ejemplo, un banco de alimentos que tenemos aquí en el monasterio, pues lo llevan los laicos, pero estamos también nosotras. Un centro de Asís, que se llama un centro abierto, donde van las personas sin hogar, ¿no? O sea, y nos ven bien, nos ven personas comprometidas, personas que vivimos una iglesia pues cercana, ¿no? Con los demás, que nos preocupamos por estas situaciones, por otras también. Bien, yo creo que nos ven bastante bien, no, por mi parte no veo. Tal como ¿puedo entrar, Jesús? Sí. Tal como yo veo la pregunta, es más bien qué desafíos nos lanza el mundo en el que vivimos ahora, los desafíos que tiene planteados la vida religiosa. Y en ese sentido, yo creo que debiéramos de representar para este mundo, debiéramos de representar una alternativa creíble, no como una vocación especial particular, sino como una forma de estar en el mundo, porque nosotros también estamos en el mundo, que sea aceptable y deseable para un mundo que yo entiendo que es un mundo herido, un mundo muy dividido, un mundo muy marcado por el individualismo, un mundo marcadísimo por la competencia de todos contra todos, un mundo de confrontaciones continuas, permanentes y muy radicales y violentas. Entonces yo entiendo que la vida consagrada debiera de representar algo así como un mundo alternativo, donde se nos viera de otra manera, a nosotros, que vivimos de otra manera, que no vivimos cada uno para sí, sino todos para todos, un mundo solidario, un mundo donde se respira la capacidad de atender al otro antes que a nosotros mismos. Y yo creo que en ese sentido no lo somos, creo que no lo somos. Y por eso me parece acertada la palabra desafío lanzada por la sociedad, que es como es, y no vamos a entrar en discusión de responsabilidades o no. Una sociedad que es como es
pero que nos lanza a nosotros el desafío de ponerles delante de los ojos otra posibilidad, otro mundo, una alternativa al consumismo, una alternativa al individualismo, una alternativa a lo efímero, buscar lo esencial, lo que fundamenta la vida. Tenemos muchas posibilidades, los religiosos tenemos la posibilidad de construir ese mundo y creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí. A mí me gusta ver eso que dice Santiago, ¿no? O sea, el mundo es un desafío hoy y en otros momentos, ¿no? Yo veo mucha vida religiosa, como decimos, a pie de calle, ¿eh? O sea, en lugares donde otra gente no llega o no quiere llegar o no puede llegar. En esta pandemia percibo que parece una paradoja, que tenemos que tener tanta distancia y, sin embargo, buscamos la cercanía de los modos que podemos para estar ahí donde hay tanto dolor y sufrimiento y muerte, ¿no? Como decimos. Yo creo que nuestra presencia como vida religiosa es, voy a decir una frase que parece banal, ser lo que somos, no diluirnos, no disfrazarnos. En un mundo tan plural, esta es nuestra opción, esta es nuestra alternativa. Y ser solidarios, nunca mejor dicho, y ser compasivos con el dolor y no creernos que tenemos todas las realidades resueltas, ni la vida resuelta, ni las soluciones para todo, sino, yo diría, en lenguaje muy naciano, dejarnos afectar, y si te dejas afectar no puedes menos de actuar, ¿no? Con la compasión viene la actuación. Entonces, a veces parece que estamos como divagando, no definidas. No, yo creo que es muy claro, como una persona dice yo soy ateo, soy agnóstica, mira, yo tengo esta opción, yo soy cristiana, yo tengo este camino, que evidentemente no me separa, no solo no me separa del mundo, sino que me mete de lleno. Claro que hay que estar muy conectada con el Señor y muy conectada con el mundo, ¿no? Ya creo que en el Vaticano II, ¿no? Era Carval que decía, este teólogo protestante, el cristiano debe orar con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Bueno, pues vale mucho, yo creo eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para vivir la dimensión contemplativa y no solamente en el monasterio benedictino, ¿verdad, Esperanza? Sí. Sino cómo hacemos la contemplación en el mundo y esa contemplación nos mete de lleno, no nos podemos evadir, ¿verdad? A mí ese desafío me apasiona, os tengo que decir que me tienen ascuas, me tiene el corazón ardiente, como decían los de Maús, ¿no? Porque me parece que no llego, que es una gotita lo que puedo poner, pero me fascina, me ocupa el corazón y la vida, ¿no? Sí, yo creo, es decir, yo creo que los momentos que estamos viviendo, y yo lo estoy percibiendo con mucha alegría y con mucha gratuidad, porque uno aprende mucho desde Confer, cuando uno tiene la posibilidad de ver el termómetro de la vida religiosa en nuestro país, ¿no? Al menos en España y, bueno, y también quizás en otros continentes. Danos algún ejemplo, algunos datitos también de eso. Sí, ¿te refieres a datos sobre...? No, lo que estabas hablando en este momento, que tienes la posibilidad de hacer una radiografía, sí, de cómo está. Eso es lo que iba a decir. Yo observo, bueno, hay un momento muy interesante, me parece a mí, que estamos viviendo los religiosos, las religiosas, y que desde Confer al menos, pues yo lo percibo con bastante fuerza, con bastante entidad. Y hay una sensibilidad común muy arraigada en las diversas instituciones religiosas. Y es estar cerca del sufrimiento. Lo habéis dicho con otras palabras o con otros términos, ¿no? Pero ¿cómo estar cerca del sufrimiento? Y yo diría que los religiosos, las religiosas, desde las diversas tradiciones que tenemos, sabemos estar, permitidme la expresión, a nuestra manera cerca del sufrimiento, como religiosos o como religiosas cerca del sufrimiento. Mirad, me ha gustado mucho en Fratelli Tutti, quizás pasa desapercibido un párrafo ya avanzada bastante, ¿no? El texto, casi hacia el final, donde el Papa Francisco en un momento dado dice, bueno, vamos a hablar, ¿cuáles son las fuerzas del espíritu a la hora de
de desarrollar la vida de unos con otros, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a que se nos recuerde muchas veces la paz, la alegría, tal. Pero hay una palabra del propio San Pablo en los Gálatas que dice la amabilidad, la afabilidad, ¿no? Es decir, cómo mostrarse al mundo, ante los otros, también desde esta actitud. Eso nos aproxima a los otros y procura nuestro cuidado de los otros o la atención sobre los otros, ¿no? Es una manera concreta de tratar a los otros. Antes, bueno, veíamos cómo el mundo cada vez es más agresivo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Bueno, pues la paz del religioso, de la religiosa, que sabe transmitir a través de su vida y que sabe acompañar, pues, momentos de dificultad de aquellos que especialmente sufren, ¿no? Y que sufren, pues, las heridas del mundo sabemos que hoy día tienen muchos rostros, ¿no? Y que a su vez se van mutando, van cambiando, van ganando pues otras fuerzas. ¿Cómo aliviar a los demás? El peso de los demás, ¿no? Yo no perdería esta esperanza y creo que esta es una, entre otras muchas fuerzas que yo sí veo en el conjunto de los religiosos y de las religiosas. Y esto nos va a unir aún mucho más de cara pues al futuro y a los próximos años, ¿no? Pero esta preocupación yo la veo muy permanente. Y además es una preocupación como gesto de fidelidad, ¿eh? No es por una moda pasajera, sino porque los religiosos y las religiosas, al hacer nuestra introspección, queremos volver a recuperar cuáles son nuestros puntos fuertes de fidelidad al Evangelio a través de nuestras profesiones religiosas, ¿no? Bueno, pues ser afables y amables con todo este contenido que tiene de cuidado del otro, de soportar o sostener el dolor del otro, de estar cerca del otro, de intentar comprender al otro. Y este es un gesto profético, ¿eh? Es la mejor sabiduría del profeta, me parece a mí, para los tiempos que corren. Son tiempos que numéricamente hablando no son los mejores para la vida religiosa, pero que paradójicamente sí que permiten tal vez trabajar con más libertad y potenciar esa autenticidad y los ejemplos y el testimonio del que tanto habla el Papa Francisco. Probablemente son pequeñas pinceladitas, pero es cierto que lo recordaréis al comienzo del primer confinamiento, del gran confinamiento que hemos pasado, llovieron en los medios de comunicación cómo vivirlo, y en ese momento salían multitud de ejemplos de religiosas, de religiosos, de personas que estáis acostumbrados a pues tener vuestros momentos de silencio, de introspección, de cuidado, de llevar un cierto orden en una sociedad como la nuestra, en la que estamos muy mal acostumbrados al ruido, la prisa, el pasar uno por encima del otro sin mirarnos. Claro, el coronavirus supuso para la sociedad, aparte del dolor, de la muerte, un encontrarnos con una realidad de, uy, no somos invencibles. Y ahí yo creo que el ejemplo de la vida religiosa a la sociedad le llegó. Lo que no sé es, y no sé cómo lo veis, si en el momento actual, cuando seguimos teniendo muchísimos muertos, no sabemos cuándo va a terminar, pero nos hemos relajado de alguna manera, ¿cómo podemos aprender de esa actitud de testimonio, de escucha, de acogida, lo que comentaba Jesús, a la que antes hicimos mucho caso, pero que parece que ahora no estamos haciendo caso desde fuera? Ahora, yo la lanzo. Espera. A ver. Esta mañana tuve la dicha de escuchar un audio desde la frontera de Venezuela con Brasil, en Manaus. Allí trabaja una comunidad de religiosas, entre las cuales hay una que es de aquí, es de Villa García de Arosa, y ella es la que habla. Comprenderéis, yo lloré escuchando lo que viven aquellas religiosas en aquel ambiente, en aquel mundo donde les llegan cada día 800 emigrantes sin nada más que lo puesto y a los que hay que atender. Entonces uno siente el contacto directo que hay entre la vocación, entre la llamada del Señor a cada uno de nosotros
y el mundo que nos rodea, el mundo de los pobres. En realidad, nuestra vida empieza a adquirir sustancia y luminosidad cuando entra en contacto desde la pobreza con el mundo de los pobres. En ese sentido, pues aquí la situación, comprenderéis, es muy distinta. Aquí el COVID, por mucho que afecte a la sociedad, no deja a nadie en la sociedad en una situación de marginalidad por el COVID. Mañana seguramente que empezarán a aparecer esas situaciones de marginalidad por las consecuencias del COVID, consecuencias económicas, consecuencias sociales, que las va a haber de todo tipo. Y en ese sentido, la crisis que está trayendo a la sociedad la pandemia va a ser una crisis que va a marcar, creo yo, que debe marcar muy profundamente a la vida religiosa, nuestro compromiso con esa sociedad necesitada. Y va a ser en el doble sentido, lo que decía antes, ofrecer al mundo que les entre por los ojos una alternativa existencial, una alternativa de vida que no necesita consumir mucho para ser feliz. No necesitamos ser grandes consumidores para ser personas que viven dignamente y que viven dichosamente. Pero creo que todavía habrá otro desafío muy semejante al que expresaba mi hermana desde Brasil esta mañana, y es el de religiosos, comunidades religiosas, comunidades samaritanas de gente que se va a encontrar al borde de los caminos. Eso para nosotros va a ser un desafío inmediato, creo yo. ¿Cómo lo veis? ¿Esperanza? Vosotros tenéis ahí un... Sí, tenemos un desafío. Tenemos un desafío con muchas personas, ¿no? Yo creo que es cierto lo que dice el obispo Agrelo. O sea, creo que tenemos que estar abiertos y abiertas a esta acogida y a salir de nosotros mismos, o sea, los monasterios, sobre todo los monasterios, claro, estamos ahí. Pero estamos abiertas, ¿eh? No es que estemos cerradas, aunque tú decías antes que estábamos fuera del mundo, pero no, estamos abiertas. Yo creo que sí que tenemos que dar una respuesta de acogida, una respuesta de esperanza, una respuesta de estimación y que realmente podamos curar esas heridas. O si curarlas del todo no podemos, pero sí al menos como hacía el samaritano, ¿no? Que lo recogió en el camino, ¿no? Y lo llevó en su cabalgadura hasta la posada. O sea, recoger a esas personas que nos necesitan y estar abiertas porque yo creo que es lo único que nos va a exigir este momento. O sea, dar, como diría yo, respuesta a nuestra vocación de seguir a Jesús. Ya sabemos que a Jesús estamos lejos aún de poder hacer lo que Él hizo, pero estamos en ese camino, y ese camino de ilusión y de ganas de hacerlo. O sea, como decía María Luisa, ¿no? Esa ilusión y ese ser felices con lo que hacemos. Yo pienso que esto es lo que nos tiene que dar esa confianza. Esperanza, mira a ver si puedes desconectar es que tenemos un problema con tu sonido. ¿Sí? Creo que son los cascos, el ruido. Si puedes desconectarlo, ¿no? Si puedes desconectar el cable. ¿Me oís ahora? Sí. ¿Sí? Voy a abrir esto un poco más. Bueno, ya. Los problemas del directo. Sí, se te oye perfecto, Esperanza. Bueno, ya he dicho lo que pienso que es lo más importante, el hecho de estar abiertos, de hacer, o sea, de querer cogernos a Jesús y hacer como Él hacía, pero no llegamos, somos débiles y somos poca cosa, somos muy humanos, ¿no? Muy humanos, que ya lo tenemos que ser, pero no llegamos a ser testimonios de lo que realmente hizo Jesús. Pero en ese camino vamos, y ese camino es el que nos tiene que llevar a estar con los hermanos,
con los que sufren, con los que están en las pateras, con los que no tienen nada, con la gente sin techo, pues con ellos, ¿no? Aquí en casa tenemos una casita, aquí al lado del monasterio, que están todo ese de chicas y de señoras que no tenían nada, que estaban en la calle, y están ahí, que los llevan desde Asís, desde este centro que está cerca de casa. Yo creo que tenemos que estar ahí para eso, para decirles que queremos que cuenten con nosotros, que somos también pobres, pero que cuenten con nosotros. Sí, Jesús, ¿puedo añadir algo más? ¿Puedo añadir algo? Es que normalmente yo hablo estamos hablando de las comunidades de consagrados, pero me gustaría que lo que decimos de las comunidades de consagrados se entendiese dirigido a las comunidades eclesiales. Los consagrados no podemos ir por nuestra cuenta en ese sentido. Es la Iglesia la que realmente ha de representar un mundo alternativo al mundo en el que vivimos, como si fuese el mundo de Jesús, el mundo de la encíclica Fratelli Tutti, por decirlo de alguna manera. Y mientras en las comunidades eclesiales no tomemos la conciencia de nuestra vocación, misión dentro de este mundo, y por lo tanto no tomemos conciencia de los desafíos que nos está lanzando ese mundo, estaremos dando manotazos al agua inútilmente sin avanzar. Yo creo que es discurso para la comunidad eclesial y para las comunidades religiosas dentro de la comunidad eclesial. Sentir la voz de la necesidad del mundo herido y ofrecer una respuesta desde otro mundo, que es el mundo de Jesús. Sí, yo quería decir que... especial porque es el día de la fraternidad. De la fraternidad. Habéis hablado de Fratelli Tutti todos. Me iba justo hacia ti, María Luisa, era simplemente por acotarlo, pero tú que vives allí... No. Iba a decir Roma, que las consecuencias de la crisis no van a llegar, están llegando, hace rato que están llegando y parece que se van a instalar para largo tiempo, ¿no? A mí me alienta mucho ver que, bueno, no sé si es comunidad eclesial, como decía Santiago, me alienta que hay tanta gente con la que estamos caminando codo a codo, ¿no? En la educación, en la salud, en tantos campos donde hay tanta gente que está aliviando, que está siendo también samaritana para las situaciones, ¿no? Yo creo que ya no podemos pensar la vida religiosa en sí misma, solo nosotros, no solo porque seamos pocas, no solo por eso, sino también como iglesia, ¿no? ¿Cuántos laicos, laicas, cuánta gente vamos haciendo comunión, vuelvo a lo de antes, en favor de un mundo herido, en favor de un mundo que sufre, ¿no? Y ser aliviadoras y aliviadores en la medida de nuestras posibilidades. Yo como educadora pienso cuántas plataformas educativas hoy día están siendo un desafío tremendo, pero no se desalientan, están ahí. No digamos los sanitarios, no digamos todas las profesiones, ¿no? Entonces me gusta hablar de comunidad amplia, de comunidad eclesial, de comunidad plural, porque ya volvemos a la raíz bautismal antes que a la de los votos, ¿no? Y ahí somos muchos, es una comunidad amplia, es el mundo herido y parte del mundo herido somos otros con menos heridas que podemos aliviar. Pero yo creo que ya la vida religiosa no puede pensarse como un campo en sí mismo, ¿no? Sino abierta, plural, dándonos la mano. Esa imagen que me viene de darnos la mano y cada uno pone su don, su posibilidad, pequeña o grande, ¿no? Y así el alivio también se multiplica, porque lo que decía Santiago de Manaus y otras zonas que nos supera, ¿no? Pero bueno, sumarnos creo que también es muy, muy evangélico, ¿no? Saber que no podemos solas. Nos queda muy poco tiempo, como siempre, y me fastidia muchísimo porque estoy aprendiendo un montón. La pena es que estos webinars solo duran una hora. Tal vez deberíamos plantearnos un curso de verano o algo así. Lo tomamos como vacación, Jesús. Oye, puede ser. Yo planteo muchas ideas siempre a todo el mundo y luego ya vamos viendo.
De cara al futuro, ¿cómo os veis y cómo os gustaría veros como consagrados y como miembros de esa iglesia amplia que es verdad que a veces tendemos a parcelarnos en nuestros sitios, los laicos los primeros también, ¿eh? Y tendemos a no pensar que el otro también es mi hermano por muy distintas razones. ¿Cómo veis el futuro y cómo os gustaría que fuera? Pues yo creo que la vida religiosa siempre está llamada a ser levadura, ¿no? Y en cada época histórica, pues está llamada a ser levadura de una determinada manera según, bueno, pues según el contexto en el que se mueve y las circunstancias históricas que concurren, ¿no? Al menos en la experiencia que estamos teniendo aquí en España o en Europa, donde la vida religiosa fue muy mayoritaria, fue muy numerosa, ahora tenemos menos vocaciones. ¿Cómo seguir siendo levadura desde la calidad de una vida que fermente la masa, ¿no? Y quizás también de otra forma, ¿no? Probablemente a veces podemos pararnos a pensar qué nos dice la escasez de vocaciones, porque esa realidad que constatamos nos está a su vez mandando muchos mensajes. Y yo diría también mensajes del espíritu, ¿por qué no? ¿No? Sí. Es decir, cómo ser levadura, no cuantificando, no basándonos en la cantidad ni en modos de presencia que quizás hasta ahora hemos conocido, sino ser levadura de otra forma. El mundo secularizado hacia el que vamos requiere otro tipo de presencia de iglesia y de vida religiosa. Y esto cada vez se nos está poniendo, yo diría, más claro. ¿Cómo ser grano de trigo o levadura que fermente o que dé fruto, ¿no? Aquí tenemos un desafío importante. Quizás nos cuesta abordar, y termino, quizás nos cuesta abordar este desafío porque ahora inevitablemente estamos muy ocupados en nosotros mismos. Es decir, pasamos a una reducción brutal de número de religiosos, de religiosas, con muchas instituciones que en su día o en su momento, instituciones sociales aportaron mucho, sin duda alguna, a la sociedad, pero ahora la sociedad secular nos está recolocando, nos está pidiendo estar presentes de otra forma. Debemos apuntar por aquí, me parece a mí que esto es lo que tenemos que discernir. Sí. A mí personalmente no, a ver, la falta de vocaciones o el crecimiento que estamos teniendo me parece un signo del espíritu y un signo de los tiempos en el que hay que profundizar, no seguir con los mismos esquemas para tiempos nuevos, sino renovar muchas cosas, ir a lo esencial, dejar muchas cosas relativas, etcétera. Yo creo que hay que escuchar muy de fondo esa ausencia o esa disminución de vocaciones. Yo estoy segura, convencidísima que el Señor sigue llamando, invitando, pero quizás sea en otros formatos, quizás sea de otra manera. Eso no me preocupa. No me preocupa que seamos pocas, sino cómo estamos. ¿Estamos enamoradas de Jesús y de su proyecto? ¿Tenemos puesta la vida ahí porque nos toca el corazón y estamos apasionadas? A mí no se me ha muerto la esperanza, que diría un amigo mío. No se me ha muerto la esperanza. Creo que cuanto más desafío tengamos, más exigencia de ser más parecidas a Jesús, más evangélicamente testimonio, porque el testimonio de la levadura es así, muy insignificante, ¿no? No se ve. Entonces creo que estamos en un momento muy rico. Yo creo que estamos en un momento del espíritu, lo creo profundamente. Y que los signos son del espíritu, lo que pasa es que a veces nos enredamos en otras lecturas, pero si vamos al fondo creo que es un momento, es una oportunidad, es un kairos, ¿no? Es un paso del viento nuevo que hay que dejarse mover, el viento fuerte, ¿no? Muchas gracias. Esperanza. Bien, yo también creo que es un tiempo del espíritu, también lo creo así. Y creo que esto que han dicho los dos, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Que tenemos que ser levadura, pero sí que tenemos que cambiar escuchando al espíritu, nuestras formas, nuestras maneras de estar para poder estar más cerca de aquellos que están hoy en el mundo. Y hay que ver cómo es ese cambio. Tampoco me preocupa que seamos más o menos, tampoco me preocupa excesivamente esto, porque sí que es cierto que el Señor continúa llamando y, por tanto,
Seguramente que quiere otra cosa, a lo mejor, de la vida consagrada, de la vida religiosa y de la Iglesia. O sea, tiene que haber un cambio y seguramente que ahí estamos. Pero lo que no podemos hacer es cerrar el corazón o vivirlo de otra manera, sino con ese corazón abierto a coger lo que el Espíritu nos vaya diciendo y ponerlo en práctica sin miedo. A veces puede haber un poco de miedo, ¿no? En cambiar las cosas. Pero yo creo que no, que el miedo lo tenemos que vencer porque el Señor está ahí y nos acompaña y nos lleva. Y por tanto, tenemos que tener esa esperanza firme de que hay que hacer ese paso, ¿no? El paso del Espíritu a las cosas que hay que cambiar hoy. Esperanza, bendito nombre tienes. Cerramos con Santiago. Una última palabra. A ver, a mí me asustaría mucho que tuviésemos hoy las vocaciones que teníamos en los años 40 o 50 del siglo pasado. Me asustaría muchísimo porque significaría que los religiosos estaríamos pensando que hacíamos las cosas bien y nosotros nos organizaríamos nuestra vida, tendríamos nuestros proyectos y el proyecto del Señor se iría a paseo. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de necesario adelgazamiento, de necesario empobrecimiento. Y cuando digo necesario, entiendo que querido por Dios. Si queréis una referencia bíblica, pensad en Gedeón, enviado a la guerra, que reunió un ejército y al Señor le pareció que aquel ejército era demasiado grande para los intereses de Dios, que si ganaban la batalla iban a pensar que habían sido ellos y no el Señor. Y estamos en tiempos en que el Señor reclama para sí toda la gloria, así que a nosotros nos toca adelgazar. Y esto también significa un proceso de desamortización voluntaria de tantas cosas que yo creo que no estamos consiguiendo desamortizarnos, ni en lo personal ni en lo institucional, y que el futuro va a pasar por ahí. Es decir, necesitamos entrar, hacernos pobres para estar con los pobres y de ese modo estar con Cristo Jesús. Hoy es el Día de la Fraternidad Humana. Muchísimas gracias a los cuatro porque yo al menos os he sentido como hermanos y como me gustaría sentirme y que me sintieran todos aquellos con los que me cruzo por el camino. Muchísimas gracias, Santiago, Esperanza, María Luisa, Jesús, a todos los que nos habéis seguido, que sois muchos. Vais a poder volver a ver el vídeo en nuestros canales de YouTube y en la página web de Religión Digital. Gracias al Banco Santander, gracias al Banco Sabadell, gracias a Católicos en Red. Tendremos más ocasión de poder seguir avanzando en este camino. Muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo aquí. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias por vuestra esperanza. Muchas gracias, gracias. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de los jueves de Religión Digital. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias, adiós.